Aquella madrugada, la niebla se aferraba a los cerros como un manto de secretos, y don Evaristo caminaba por el sendero pedregoso con el corazón latiéndole más fuerte de lo normal. En sus manos temblorosas llevaba un manojo de llaves oxidadas, y en su pecho una mezcla de esperanza y temor que no había sentido nunca. Acababa de heredar un granero abandonado de un tío al que apenas conocía, y algo le decía que ese día su vida de pobreza y resignación estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Tú alguna vez has tenido la sensación de que el destino te está preparando algo grande, algo que va a cambiarlo todo? En las montañas escarpadas de Michoacán, donde los caminos se desvanecen entre matorrales espinosos y el viento arrastra historias olvidadas, vivía don Evaristo Morales, un hombre de 50 años cuyo rostro curtido por el sol contaba la historia de una vida dedicada a arrancarle a la tierra lo poco que podía dar. Sus manos, ásperas como corteza de roble, habían sembrado maíz y frijol en la misma parcela durante más de 20 años, obteniendo apenas lo necesario para no morir de hambre. Su choza de adobe y techo de lámina se alzaba solitaria en una loma árida, rodeada de nopales resecos y mezquites que parecían esqueletos bajo el sol implacable. Cada mañana, antes de que el gallo cantara, Evaristo encendía su fogón de leña, calentaba agua para un café aguado y masticaba tortillas duras mientras planeaba las labores del día. Era una rutina que había repetido miles de veces, sin esperar nada más de la vida que la dignidad de no tener que pedirle nada a nadie. Los vecinos lo respetaban por su honradez y su trabajo silencioso, pero también lo veían con esa mezcla de lástima y admiración que se reserva para los que han aceptado su pobreza sin amargura. Evaristo nunca se quejaba. Si la cosecha se perdía por la sequía, sembraba de nuevo. Si las cabras se enfermaban, las curaba con remedios caseros hasta que sanaban o morían. Su fortaleza era tan callada como su desesperanza. Sin embargo, esa tarde de septiembre, cuando el cartero subió jadeando por el sendero con un sobre amarillento en las manos, la rutina de Evaristo se quebró como vidrio al caer. El sobre tenía sellos oficiales, timbres del gobierno y una caligrafía elegante que contrastaba con la sencillez de su mundo. Adentro había una carta de un notario de la capital informándole que su tío, Laureano Morales, había muerto sin herederos directos y le había dejado una propiedad en San Miguel del Monte, un pueblo a 2 días de camino, donde se alzaba una casa abandonada con un granero de metal. Evaristo leyó la carta 3 veces antes de comprender su contenido. Tío Laureano era apenas un recuerdo borroso de su infancia, un hombre alto y silencioso que había visitado la casa de sus padres en contadas ocasiones, siempre vestido con trajes caros y hablando en voz baja con su padre sobre asuntos que los niños no debían escuchar. Luego había desaparecido, y durante décadas nadie había vuelto a mencionarlo, como si se hubiera evaporado del mundo. ¿Y si te dijeran que un pariente lejano te dejó algo que podría cambiar tu destino? ¿Qué sentirías? ¿Esperanza o miedo? Los rumores sobre Laureano comenzaron a fluir como agua de manantial en cuanto la noticia se esparció por el pueblo. En la tienda de don Crisanto, mientras compraba piloncillo y sal, Evaristo escuchó historias contradictorias. Algunos decían que Laureano había sido un hombre muy rico que perdió toda su fortuna de manera misteriosa. Otros murmuraban que trabajaba para el gobierno en asuntos secretos. Había quienes aseguraban que se había vuelto loco en sus últimos años y que vivía como ermitaño, hablando solo y escribiendo cosas extrañas en cuadernos que quemaba al amanecer. Una viuda del pueblo, doña Socorro, se acercó a Evaristo con ojos brillantes de curiosidad y le susurró al oído que su hermana, que vivía cerca de San Miguel del Monte, había visto camionetas negras visitando la propiedad de Laureano en las noches, cargando y descargando cajas misteriosas. Ese hombre guardaba secretos grandes, Evaristo, le dijo con voz temblorosa, y ahora esos secretos son tuyos. Esas palabras se le clavaron en la mente como espinas. Durante noches enteras se quedó despierto, mirando el techo de lámina mientras escuchaba el viento silbar entre los mezquites, preguntándose qué podría haber dejado un tío prácticamente desconocido y por qué se lo había legado a él, el más pobre de la familia. La curiosidad lo carcomía por dentro, pero también lo atormentaba un miedo inexplicable,
como si presentiera que conocer la verdad lo obligaría a tomar decisiones para las que no estaba preparado. Finalmente, una madrugada de octubre, cuando la neblina cubría los cerros como una manta gris, Evaristo tomó su decisión. Empacó en una mochila de lona su ropa menos gastada, un poco de comida seca, su machete y las llaves que había recibido del notario. Le pidió a su vecino más cercano, don Florencio, que cuidara sus animales durante su ausencia y emprendió el camino hacia San Miguel del Monte sin decirle a nadie cuándo regresaría. El viaje fue largo y agotador. Caminó durante horas por senderos de cabras, cruzó arroyos secos donde solo quedaban charcos verdosos y subió lomas empinadas desde donde se podían ver valles enteros cubiertos de hierba amarillenta. El sol le quemaba la espalda a través de la camisa raída y las botas viejas le lastimaban los pies, pero siguió adelante impulsado por una fuerza que no lograba explicar. Al atardecer del segundo día, cuando las sombras se alargaban como dedos oscuros sobre el paisaje, divisó a lo lejos las primeras casas de San Miguel del Monte. Era un pueblo más grande que el suyo, con calles empedradas y una iglesia de piedra que se alzaba imponente en el centro. Preguntó por la propiedad de Laureano Morales, y un anciano que barría la entrada de su casa le señaló un camino que serpenteaba hacia las afueras. Pero lo que encontraría en ese granero abandonado superaría sus peores temores y sus mejores esperanzas. La propiedad apareció ante sus ojos como una visión surgida de un sueño extraño. Una casa de 2 pisos con ventanas tapiadas y paredes cubiertas de enredaderas silvestres se alzaba en el centro de un terreno cercado con alambre de púas. Pero lo que más llamó su atención fue el granero, una construcción de metal brillante, mucho más moderna que la casa, que parecía haber sido construida recientemente y mantenida en perfecto estado. Evaristo se acercó despacio, sintiendo que cada paso lo llevaba hacia un punto de no retorno. Las llaves temblaban en su mano sudorosa cuando llegó hasta la puerta del granero. La cerradura era nueva, reluciente, completamente diferente a todo lo que había visto en la propiedad. Introdujo la llave más grande y al girarla, el mecanismo cedió con un chasquido metálico que resonó en el silencio del atardecer. La puerta se abrió lentamente y de su interior brotó un aire frío y húmedo, cargado de un olor que no logró identificar. Evaristo encendió una linterna que llevaba en la mochila, y el haz de luz reveló algo que jamás había esperado encontrar. El granero no contenía costales de maíz ni herramientas de labranza. Estaba lleno de cajas metálicas, equipos electrónicos y documentos apilados en archiveros que llegaban hasta el techo. Y en el centro, sobre una mesa de acero, había un sobre con su nombre escrito en la caligrafía elegante de su tío Laureano. Don Evaristo se quedó inmóvil durante largos segundos, con la linterna temblando en su mano y el corazón golpeándole el pecho como un martillo contra el yunque. El sobre con su nombre parecía brillar bajo la luz amarillenta, llamándolo con una urgencia silenciosa que lo aterrorizaba tanto como lo atraía. Respiró hondo, aspirando ese aire frío y metálico que olía a secretos guardados durante décadas, y se acercó despacio a la mesa de acero. Sus botas resonaron contra el piso de concreto pulido con un eco hueco que parecía despertar fantasmas dormidos en cada rincón del granero. A medida que avanzaba, la linterna iluminaba detalles que le erizaban la piel. Computadoras cubiertas con lonas, mapas colgados en las paredes con marcas rojas que parecían señalar ubicaciones específicas, y cajas metálicas apiladas hasta el techo con etiquetas en idiomas que no reconocía. ¿Alguna vez has sentido que estás a punto de descubrir algo que cambiará tu vida para siempre, pero al mismo tiempo desearías poder dar media vuelta y huir? Con manos temblorosas, Evaristo tomó el sobre. Era de papel grueso, elegante, muy diferente a cualquier cosa que hubiera tocado en su vida de campesino pobre. Su nombre estaba escrito con tinta azul en una caligrafía perfecta, que reconoció inmediatamente. Era la misma letra de las cartas que su tío Laureano le había enviado a su padre años atrás. Abrió el sobre con cuidado, como si dentro pudiera haber una serpiente dormida, y extrajo varias hojas dobladas, junto con una pequeña llave dorada. La primera hoja era una carta personal dirigida a él. Querido Evaristo, si estás leyendo esto, significa que he muerto, y que el destino ha puesto en tus manos algo que puede salvarte o destruirte.
Durante 30 años, guardé secretos que no debía guardar. Protegí información que podría haber cambiado el rumbo de nuestro país. Ahora esa responsabilidad es tuya. En este granero, encontrarás documentos que revelan la ubicación de los yacimientos minerales más ricos de México, contratos secretos con empresas extranjeras y evidencia de corrupción que llega hasta las más altas esferas del gobierno. Pero ten cuidado, sobrino. Hay gente muy poderosa que mataría por obtener lo que ahora tienes en tus manos. Evaristo sintió que las piernas le flaqueaban. Tuvo que apoyarse en la mesa de acero para no caerse, mientras releía las palabras que bailaban ante sus ojos como llamas en la oscuridad. Su tío había sido mucho más que un hombre misterioso. Había sido un guardián de secretos que podían mover montañas o enterrar vidas enteras. La segunda hoja contenía instrucciones detalladas sobre cómo usar la llave dorada para abrir una caja fuerte escondida detrás de una pared falsa. Sus manos temblaron tanto que tuvo que leer las indicaciones 3 veces antes de comprenderlas. La tercera hoja era un mapa dibujado a mano que mostraba la ubicación exacta de su propia parcela en Michoacán, marcada con círculos rojos y anotaciones que le helaron la sangre. Pero lo que leyó a continuación lo dejó sin respiración. Tu tierra, esa parcela pobre donde has sembrado maíz durante 20 años, se asienta sobre el yacimiento de litio más grande de América Latina. Las empresas extranjeras lo saben, el gobierno lo sabe. Por eso nunca mejoraron los caminos hacia tu pueblo. Por eso nunca llegó la electricidad ni el agua potable. Te mantuvieron pobre para que no hicieras preguntas. Pero ahora tienes las pruebas, los contratos, los mapas geológicos. Tienes el poder de reclamar lo que siempre fue tuyo. El mundo de Evaristo se tambaleó como si un terremoto hubiera sacudido los cimientos de todo lo que creía conocer. Durante décadas había aceptado su pobreza como un destino inevitable. Había sembrado en esa tierra árida, creyendo que era lo único que podía darle. Y ahora descubría que bajo sus pies descansaba una fortuna que podría comprar países enteros. Caminó hacia la pared que indicaba el mapa, contando pasos desde la puerta principal como le había enseñado su tío en las instrucciones. Al llegar al punto exacto, pasó las manos por la superficie hasta encontrar una pequeña hendidura casi invisible. Introdujo la llave dorada, la giró y escuchó un clic mecánico seguido del crujido de metal contra metal. Una sección de la pared se deslizó hacia un lado, revelando una caja fuerte empotrada que brillaba como un altar de plata bajo la luz de la linterna. Evaristo la abrió con dedos temblorosos y su contenido confirmó sus peores temores y sus mejores esperanzas a la vez. Dentro había fajos de dólares estadounidenses, documentos oficiales con sellos del gobierno, contratos firmados con empresas mineras internacionales y fotografías aéreas de su parcela tomadas desde ángulos que revelaban formaciones geológicas que jamás había notado. Pero lo que más lo impactó fue un video en una memoria USB con una etiqueta que decía: «Para Evaristo, la verdad completa». Sus manos temblaron al tomar la memoria y dirigirse hacia una computadora que había visto cubierta con una lona. La encendió, y después de varios minutos de espera, el rostro envejecido de su tío Laureano apareció en la pantalla, sentado en la misma silla donde él se encontraba ahora. «Evaristo, si estás viendo esto, significa que has llegado más lejos de lo que muchos hombres valientes se habrían atrevido. Lo que tienes en tus manos puede hacerte el hombre más rico de México o puede costarte la vida. Empresas mineras extranjeras han estado esperando décadas para explotar el litio de tu tierra. Han sobornado funcionarios, han eliminado obstáculos, han preparado todo para el momento en que puedan arrebatarte tu parcela por unos pesos. ¿Te imaginas descubrir que toda tu vida has sido víctima de una conspiración para mantenerte pobre? La voz de Laureano continuó con revelaciones que fueron cayendo sobre Evaristo como piedras. Nombres de políticos que habían recibido millones de dólares para mantener en secreto los yacimientos, empresarios que habían financiado campañas electorales a cambio de concesiones mineras futuras, funcionarios que habían falsificado estudios geológicos para ocultar la verdadera riqueza del subsuelo mexicano. Pero ahora tienes las pruebas, sobrino. Tienes los contratos, las transferencias bancarias, las grabaciones de conversaciones donde planean cómo despojarte de tu tierra. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a vendérselo al mejor postor y vivir como rey el resto de tu vida,
¿O vas a luchar para que esa riqueza llegue a manos del pueblo que siempre la mereció? El video terminó, y la pantalla se puso negra, dejando a Evaristo solo con el peso de una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de miles de familias campesinas que vivían en la pobreza sobre fortunas enterradas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de alegría, sino de una mezcla de rabia y terror que no había sentido nunca. Toda su vida había sido una mentira cuidadosamente orquestada para mantenerlo ignorante y pobre, mientras otros planeaban robarle su herencia. Pero justo cuando pensaba que había procesado toda la información, escuchó algo que le heló la sangre: motores acercándose por el camino, voces bajas pero urgentes, pasos que rodeaban el granero. Alguien más sabía que él estaba ahí. Y venían por lo que acababa de descubrir. El rugido de los motores se hizo cada vez más fuerte, y Evaristo sintió que el aire dentro del granero se volvía denso como plomo fundido. Sus manos temblaron mientras apagaba rápidamente la computadora y guardaba la memoria USB en el bolsillo interior de su camisa, pegándola contra su pecho como si fuera una reliquia sagrada. El sudor le corría por la frente a pesar del frío metálico que emanaba de las paredes, y su respiración se había vuelto entrecortada, como la de un animal acorralado. Los pasos se multiplicaron alrededor del granero. Escuchó voces masculinas hablando en susurros urgentes, coordinando movimientos como soldados experimentados. Una de esas voces le resultó familiar, aunque no lograba ubicarla en su memoria. Sus botas resonaban contra el suelo con un ritmo militar que le erizó la piel. «Sabemos que está aquí adentro», dijo una voz grave desde el exterior. «El notario nos confirmó que recogió las llaves hace 3 días. No hay salida, amigo. Mejor salga por las buenas». ¿Alguna vez has sentido que todo tu mundo se desmorona en cuestión de segundos? ¿Que una decisión tomada minutos antes se convierte en una trampa mortal? Evaristo miró desesperadamente a su alrededor, buscando una salida que no fuera la puerta principal. El granero era una caja de metal sellada, diseñada más como una fortaleza que como un simple almacén. Las paredes eran lisas, sin ventanas, y el techo estaba demasiado alto para alcanzarlo incluso subiendo a las cajas apiladas. Estaba atrapado con los secretos más peligrosos de México pegados a su pecho. La puerta comenzó a vibrar con golpes secos y metódicos. No eran golpes desesperados, sino calculados, como si quienes estaban afuera tuvieran todo el tiempo del mundo y supieran exactamente lo que hacían. Evaristo cerró los ojos y trató de pensar con claridad. Su tío Laureano había sido un hombre inteligente, demasiado inteligente para construir una trampa sin salida. Recordó las palabras del video. «He guardado secretos durante 30 años. Un hombre que maneja secretos de esa magnitud no se queda sin rutas de escape. Tenía que haber algo, una salida que no era obvia, un plan de emergencia que solo él podía entender». Volvió a examinar las instrucciones que había dejado su tío, esta vez con más atención. En la parte inferior de la última hoja, con letra casi ilegible, había una nota que antes había pasado por alto. «Si los lobos llegan antes que el amanecer, recuerda donde tu abuelo escondía el pulque». El corazón de Evaristo dio un salto. Su abuelo paterno, el padre de Laureano, había sido famoso en la familia por destilar el mejor pulque de la región en un alambique secreto que tenía escondido en un túnel subterráneo. Su padre le había contado la historia cuando era niño. El túnel conectaba la casa principal con un arroyo que corría a varios cientos de metros de distancia. ¿Y si su tío había usado ese mismo túnel? Los golpes en la puerta se volvieron más violentos. Evaristo escuchó el sonido inconfundible de herramientas contra metal, como si estuvieran forzando la cerradura. Tenía minutos, tal vez menos, antes de que entraran. Corrió hacia la casa principal, rezando para que su corazonada fuera correcta. La puerta trasera que había forzado días antes seguía abierta, y se deslizó hacia el interior como una sombra desesperada. La cocina estaba tal como la había dejado, cubierta de polvo y telarañas, pero ahora la examinó con ojos diferentes. Su abuelo siempre escondía cosas importantes debajo del fogón. Era una tradición familiar que se había perdido con el tiempo, pero que Laureano, siendo el hijo mayor, debía conocer. Evaristo apartó las cenizas frías y tanteó el suelo de piedra hasta que sus dedos encontraron una losa que se movía ligeramente. La levantó con cuidado
y apareció ante él un agujero negro como la boca del infierno. Un aire húmedo y fresco subía desde las profundidades, confirmando sus sospechas. Había un túnel. Pero justo cuando estaba a punto de bajar, escuchó el estruendo metálico de la puerta del granero al ceder. Los hombres habían entrado. «¡Aquí no hay nadie!», gritó una voz. «Pero la computadora todavía está caliente. Acaba de estar aquí. Revisen la casa», ordenó otra voz con autoridad. «Y encuentren esos documentos. No pueden haber ido lejos». Evaristo se dejó caer por el agujero sin pensarlo 2 veces. Sus pies tocaron tierra húmeda después de una caída de 2 metros y inmediatamente se encontró en un túnel de paredes de piedra que se extendía en la oscuridad. Encendió su linterna con manos temblorosas y comenzó a avanzar agachado, sintiendo que cada paso lo alejaba del peligro inmediato, pero lo acercaba a un futuro incierto. El túnel olía a tierra mojada y raíces podridas. Había sido construido con piedras perfectamente acomodadas, demostrando que no era obra de aficionados. Su abuelo había sido más ingenioso de lo que nadie imaginaba. Evaristo avanzó durante lo que le parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos, hasta que vio una luz tenue adelante. Emergió en una hondonada cubierta de matorrales, junto al arroyo que recordaba de las historias familiares. El aire nocturno le golpeó el rostro como una bofetada fría y liberadora. Estaba libre, al menos por el momento. Pero ahora venía lo realmente difícil. Mientras recuperaba el aliento, oculto entre los matorrales, pudo escuchar a lo lejos las voces frustradas de los hombres que lo buscaban. Habían descubierto su escape, pero aún no sabían por dónde. Sin embargo, Evaristo sabía que su ventaja era temporal. Estos no eran ladrones comunes. Eran profesionales con recursos y conexiones que él ni siquiera podía imaginar. Sacó la memoria USB de su bolsillo y la miró bajo la luz de la luna. En sus manos tenía el poder de desenmascarar a los hombres más poderosos de México, de reclamar una fortuna que podría cambiar la vida de miles de familias campesinas. Pero también tenía una sentencia de muerte, porque ahora sabía demasiado, y había gente muy poderosa que haría cualquier cosa para silenciarlo. Se levantó despacio, orientándose por las estrellas como le había enseñado su padre. Tenía que llegar a su pueblo, pero no por los caminos principales. Tenía que encontrar aliados, gente en quien pudiera confiar. Y sobre todo, tenía que encontrar la manera de hacer público lo que sabía antes de que lo encontraran. Pero ¿a quién podía acudir un campesino pobre con una historia que nadie creería? El viento nocturno arrastraba su olor hacia los perros que ladraban en la distancia. Sus perseguidores no tardarían en seguir su rastro. Evaristo Morales, el campesino que hasta esa mañana solo se preocupaba por la siguiente cosecha, ahora cargaba en sus manos el destino de una nación, y el reloj corría en su contra. Durante 3 días y 2 noches, Evaristo atravesó montes, barrancos y senderos olvidados, evitando los caminos principales como si fueran ríos de lava ardiente. Solo se detenía para beber agua de arroyos ocultos y masticar las tortillas duras que llevaba en su mochila. Sus botas gastadas habían desarrollado agujeros que le permitían sentir cada piedra del sendero, pero siguió caminando impulsado por una mezcla de terror y determinación que nunca había experimentado. El hambre y el cansancio lo habían debilitado, pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba las palabras de su tío. Ahora tienes el poder de reclamar lo que siempre fue tuyo. La memoria USB quemaba en su bolsillo como un carbón encendido, recordándole constantemente el peso de la responsabilidad que cargaba. ¿Tú habrías sido capaz de caminar 3 días sin parar, sabiendo que tu vida dependía de mantenerte un paso adelante de tus perseguidores? Al amanecer del 4.º día, divisó las primeras casas de su pueblo natal. Las chozas de adobe se extendían por la ladera como heridas cicatrizadas en la piel de la montaña, y el humo de los fogones matutinos se alzaba perezosamente hacia un cielo que prometía otro día de calor implacable. Nunca había sentido tanto alivio al ver ese paisaje de pobreza que lo había acompañado toda su vida. Pero no podía regresar directamente a su casa. Sus perseguidores habrían llegado antes que él y estarían esperándolo. Necesitaba ayuda. Pero ¿quién creería la historia fantástica que tenía que contar? ¿Quién arriesgaría su vida por un campesino con una historia sobre conspiraciones gubernamentales y yacimientos secretos?
La respuesta llegó cuando vio a lo lejos la figura jorobada de don Crescencio, el maestro jubilado del pueblo, caminando hacia la escuela con su bastón de madera pulida y su morral de libros. Crescencio había sido maestro durante 40 años y era la única persona del pueblo que sabía leer documentos complicados, que entendía de leyes y que tenía contactos en la capital. Más importante aún, era el único hombre en quien Evaristo confiaba plenamente. Se acercó por entre los matorrales, silbando una melodía que Crescencio reconocería inmediatamente. Era la canción que su padre solía tararear mientras trabajaba, una melodía que solo los hombres de su familia conocían. El maestro se detuvo, miró hacia los arbustos con ojos entrecerrados por la edad y respondió con el mismo silbido. «Evaristo», murmuró cuando el campesino emergió de su escondite. «Todo el pueblo te está buscando. Han venido hombres preguntando por ti, ofreciendo dinero por información. ¿Qué has hecho, muchacho?». Con la voz ronca por la sed y el cansancio, Evaristo le contó todo. Cada palabra, cada detalle, cada revelación que había encontrado en el granero de su tío. Crescencio escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos, asintiendo ocasionalmente cuando reconocía nombres de políticos que habían aparecido en los periódicos. «Dios santo», murmuró el maestro cuando Evaristo terminó su relato. «Tu tío guardaba la bomba más grande de la historia de México, y ahora esa bomba está en tus manos». Crescencio llevó a Evaristo hasta su casa por caminos que solo él conocía, utilizando senderos que había trazado durante décadas de caminatas solitarias entre los cerros. Una vez a salvo en la pequeña biblioteca que el maestro había construido detrás de su cocina, examinaron juntos el contenido de la memoria USB. Los documentos eran explosivos, contratos firmados entre el gobierno mexicano y empresas chinas para la explotación de litio en tierras campesinas que serían expropiadas por el bien común. Transferencias bancarias millonarias a cuentas personales de funcionarios. Mapas geológicos que mostraban yacimientos en media docena de estados, todos en tierras de campesinos pobres que serían desplazados sin compensación real. Pero lo que más los impactó fue un documento fechado apenas 3 meses atrás. Era una lista con nombres de obstáculos a eliminar para el proyecto minero. El nombre de Laureano Morales estaba en la parte superior, marcado con una línea roja, y justo debajo, con tinta más reciente, apareció el nombre de Evaristo Morales. «Ya saben que lo tienes», susurró Crescencio con voz temblorosa, «y están dispuestos a matarte por recuperarlo». El maestro se levantó de su silla con la determinación de un hombre que había tomado una decisión irrevocable. Se dirigió a un baúl viejo que guardaba en un rincón y extrajo una radio de onda corta que había usado durante años para comunicarse con maestros de otros pueblos. Pero esta vez la sintonizó en una frecuencia diferente. «Tengo un contacto en la capital», explicó mientras ajustaba los controles. «Un periodista que fue mi alumno hace 20 años. Si existe una persona en este país capaz de hacer pública esta información sin que lo maten en el intento, es él». La voz que contestó del otro lado era joven pero cautelosa. Crescencio habló en claves que habían establecido años atrás, cuando el periodista había empezado a investigar casos de corrupción que ponían su vida en peligro. Le explicó la situación sin mencionar nombres específicos por la radio, pero acordaron un encuentro en un lugar seguro. «Alejandro vendrá», anunció Crescencio después de terminar la comunicación. «Pero tardará 2 días en llegar aquí, y para entonces tal vez sea demasiado tarde. ¿Y si te dijeran que tienes 48 horas para exponer la corrupción más grande de tu país, pero que cada minuto que pasa aumenta la posibilidad de que te maten?» Como si hubiera sido invocado por sus palabras, el sonido de motores comenzó a filtrarse desde el camino principal. Evaristo y Crescencio se asomaron por la ventana y vieron 3 camionetas negras avanzando lentamente por la calle del pueblo, deteniéndose en cada casa para hacer preguntas. «Están haciendo un rastreo sistemático», murmuró el maestro. «Llegarán aquí en menos de 1 hora». Evaristo sintió que el pánico se apoderaba de él como agua helada llenando sus pulmones. Había llegado tan lejos, había arriesgado tanto, y ahora parecía que todo terminaría antes de que pudiera hacer justicia. La memoria USB en su bolsillo se sentía como una bomba a punto de explotar. Pero entonces Crescencio hizo algo que cambió todo el curso de los acontecimientos. Tomó la radio de onda corta
y comenzó a transmitir en una frecuencia de emergencia que sabía que escuchaban maestros rurales en toda la región. Con voz firme y clara, comenzó a narrar la historia de Evaristo, los documentos, la conspiración para robar las tierras campesinas. «Hermanos maestros», dijo por el micrófono, «ha llegado el momento de defender a nuestro pueblo. La historia que van a escuchar cambiará México para siempre». Y comenzó a leer, palabra por palabra, el contenido de los documentos más comprometedores. En cuestión de minutos, su voz estaba siendo retransmitida por docenas de radios en pueblos de toda la región. La noticia se extendía como fuego en pastizal seco, alcanzando oídos que nunca habían sido comprados, corazones que aún creían en la justicia. Los hombres de las camionetas negras podían silenciar a un campesino y a un maestro, pero no podían silenciar a todo un pueblo que ya había escuchado la verdad. La voz de Crescencio resonaba por toda la sierra como un grito de guerra que había esperado décadas para ser liberado. En cada pueblo donde había un maestro con radio, en cada casa donde alguien sintonizaba las frecuencias de emergencia, la verdad sobre el robo más grande en la historia de México se extendía como un incendio que no podía apagarse. «Escuchen bien, hermanos», gritó el maestro por el micrófono mientras las camionetas negras aceleraban hacia su casa. «En sus tierras pobres hay fortunas que les robaron. En Michoacán, en Oaxaca, en Zacatecas. Los mapas están aquí, los nombres están aquí». Evaristo observaba por la ventana cómo los hombres uniformados saltaban de sus vehículos con armas en las manos. Sus rostros reflejaban una desesperación que nunca había visto. El pánico de quienes saben que su secreto más peligroso acaba de escapar de sus manos. Pero ¿sabes qué es lo más increíble que puede pasar cuando la verdad se libera? Que la gente responde. En menos de 30 minutos, el pueblo de Evaristo se transformó. Los campesinos que habían estado trabajando en sus parcelas abandonaron sus herramientas. Las mujeres que molían maíz dejaron sus metates. Los niños que jugaban en la plaza corrieron hacia sus casas gritando lo que habían escuchado por las radios. Y todos, absolutamente todos, comenzaron a caminar hacia la casa del maestro Crescencio. No iban armados, no gritaban consignas, simplemente caminaban en silencio, con la dignidad serena de quienes han comprendido que han sido engañados durante generaciones y que ya es hora de exigir respuestas. Los hombres de las camionetas se detuvieron en seco cuando vieron la multitud acercándose. Eran profesionales, pero no estaban preparados para enfrentar a un pueblo entero que había perdido el miedo. «¡Salgan con las manos arriba!», gritó uno de ellos por un altoparlante. «¡Están interfiriendo en un operativo oficial!». Don Florencio, el vecino más anciano del pueblo, se adelantó con su bastón de madera y su sombrero de palma, mirando a los hombres armados con la serenidad de quien ha visto 80 años de injusticias. «¿Oficiales de qué?», preguntó con voz tranquila pero firme, «porque aquí no hay delincuentes. Solo hay campesinos que acaban de enterarse de que les robaron la herencia de sus abuelos». En ese momento, ocurrió algo que cambiaría México para siempre. Porque mientras los hombres dudaban si disparar o retroceder, llegaron los refuerzos. Pero no eran refuerzos para ellos. Eran campesinos de pueblos vecinos que habían escuchado la transmisión. Maestros que habían cerrado sus escuelas para acudir al llamado. Madres que cargaban a sus hijos para que fueran testigos del momento en que su país decidió defenderse. En 2 horas, más de 1000 personas rodeaban la casa de Crescencio. Ya no era un operativo para silenciar a un campesino. Era un enfrentamiento entre el pueblo de México y quienes lo habían saqueado durante décadas. Los hombres de las camionetas recibieron órdenes por radio de retirarse. No podían masacrar a 1000 personas sin que el mundo entero se enterara, especialmente cuando las cámaras de teléfonos celulares ya estaban grabando cada segundo. ¿Y sabes qué hizo Evaristo cuando vio que había ganado? Se subió al techo de la casa del maestro con la memoria USB en una mano y un megáfono prestado en la otra, y gritó con una voz que llegó hasta las montañas. «Esta tierra siempre fue nuestra, y ahora tenemos las pruebas para demostrarlo». La multitud rugió como un volcán que había estado conteniendo su furia durante generaciones. Pero no era un rugido de venganza. Era el grito de un pueblo que por fin había encontrado su voz. 3 meses después,
Los documentos de Evaristo provocaron el escándalo político más grande en la historia moderna de México. Cayeron ministros, fueron arrestados empresarios, se cancelaron contratos millonarios con empresas extranjeras. Pero lo más importante de todo, se promulgó una ley que devolvía a las comunidades campesinas la propiedad real de los recursos naturales en sus tierras. ¿Y Evaristo? ¿Qué pasó con el campesino pobre que cambió un país? Regresó a su parcela en Michoacán, pero ya no era la misma parcela reseca donde había sembrado maíz por monedas. Ahora sabía que bajo sus pies descansaba una de las fortunas minerales más grandes del mundo, y que esa fortuna le pertenecía a él y a su comunidad. Estableció una cooperativa que transformó todo el valle. Los caminos que nunca llegaron fueron construidos por ellos mismos. La electricidad que les negaron durante décadas fue instalada con sus propios recursos. Las escuelas y hospitales que el gobierno nunca construyó fueron levantados con la dignidad de quienes saben que no necesitan limosnas cuando tienen derechos. Evaristo siguió levantándose antes del amanecer. Siguió trabajando la tierra con sus manos callosas. Pero ahora lo hacía sabiendo que cada surco que abría era suyo, que cada semilla que plantaba crecería en tierra libre. Una tarde, mientras regaba sus plantas de maíz con agua que brotaba de un pozo profundo financiado por su cooperativa, su nieto le preguntó: «Abuelo, ¿es verdad que antes éramos pobres?» Evaristo sonrió, se quitó el sombrero y miró el atardecer que pintaba de oro sus campos prósperos. «No, mijito, nunca fuimos pobres. Solo nos habían hecho creer que lo éramos». Y así fue como un campesino pobre que heredó un granero abandonado terminó heredándole a México la lección más valiosa de todas, que la verdad, cuando se comparte sin miedo, tiene el poder de cambiar el mundo. ¿Esta historia te tocó el corazón? ¿Te hizo reflexionar sobre las injusticias que enfrentan nuestros campesinos? Dale like, si crees que todos merecemos conocer la verdad sobre nuestra propia tierra. Comparte este relato para que llegue a más personas que necesiten recordar que la dignidad no se negocia, y suscríbete al canal para escuchar más historias de campesinos valientes que transformaron su destino con fe, trabajo y determinación. Porque en cada surco hay una lección, y en cada corazón campesino vive la esperanza de un México mejor.